Buenos días a todos, Dios les bendiga, les saluda el hermano Gorky, hoy día 7 de mayo de 2023. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas para el beneficio de nuestras almas y nuestro espíritu, nuestra salud mental. Hoy vamos a topar en Proverbios 4, como prefacio tenemos beneficios de la sabiduría. Vamos a ir al versículo 18, a ver qué nos dice la palabra para empezar conforme su luz. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta la perversidad de tu boca y aléjate de la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y digan tus párpados, hace lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Señor, te pido en este día tú pongas tu gracia y tu espíritu, que tu palabra llegue conforme tu propósito y tu deseo a quienes escuchen y miren este video. Todos mis derechos se pierden donde empiezan los tuyos, y sé tú, Señor, y no yo. Que aquí, Señor, donde empiezas tú, Señor, mis conocimientos caen a tus pies. Dale sabiduría a mis explicaciones para que sea diáfana, explícita y clara la palabra que tú quieres darnos hoy a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Beneficio de la sabiduría. La sabiduría la vamos a traducir en qué. Porque muchas veces uno dice, usted tiene que ser sabio. Y alguien puede decir de cómo se come eso o cómo se fabrica para poderlo comer. Bueno, hoy nos vamos a centrar en eso. Porque alguna vez, hace muchos años, yo a nivel empresarial, empresas grandes aquí en el Ecuador, que había conflictos en la zona laboral, en la parte de campo, donde están los obreros, ya había conflictividad y eso paraba la operatividad de las empresas y detenía la productividad y eficacia de la misma. Entonces se logró detectar que no era tanto la maquinaria, era la condición psíquica de los empleados lo que estaba llevando a estas cuatro empresas a mermar sus capacidades económicas, productivas y eficacia en el campo industrial. Entonces, Dios me dio la oportunidad de crear una conferencia sobre por qué el fracaso y por qué el éxito. Y se centró en el tema de la conducta y cuánto daño hace la inmadurez y cuánto ayuda la madurez. A eso me refiero, la madurez emocional y la inmadurez emocional. Vamos a coger como fuente el libro de Vallejo y el marco teórico y fuente es el concepto que tiene Eric Berne y Richard Lazarus, teóricos de la conducta, pero como fuente principal la palabra de Dios, absoluta y relevante sobre todos ellos, ¿no? Pero vamos a buscar también elementos que son buenos, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Cuando se habla de la sabiduría, hablamos de la sobriedad, que ayer estuvimos hablando de eso, del equilibrio emocional, de la capacidad de pensar, de discernir, de decidir dónde está la luz, dónde no hay mucha luz, y dónde fracasamos, porque fracasamos. Y vamos a leer un poquito esto, que es interesante y es una dádiva de Dios a través de los hombres que Él ha escogido como elementos de enseñanza. Peligro de la inmadurez. El fracaso de la vida no es de manera alguna un capricho inexorable del destino, sino con consecuencia ineluctable de la inmadurez emocional. Con asidua frecuencia, las personas fracasadas tratan de explicar las desventuras atribuyendo la culpabilidad a terceras personas, muchas veces inocentes. No tienen claridad conceptual suficiente para comprender que solo la inmadurez es la única causa de sus errores y fracasos.
El famoso teórico Richard Lazarus, ya citado, explica así los efectos de inmadurez como insuficiencia cognitiva, incomodidad psicológica, los trastornos gastrointestinales o psicosomáticos y la desviación de la conducta. Insuficiencia cognitiva. Los estados de hipertensión emocional anulan paulatinamente la capacidad de análisis y comprensión de las consecuencias de los actos humanos. Los hipertensos pierden el control de la realidad y se inhibe para asumir una actitud afirmativa y acertada ante la problemática de su existencia. Con frecuencia se da el caso de que el alumno que más estudia para el examen, ante la mirada inquisidora de un profesor o una profesora, más fácilmente pierde su capacidad de concentración. Yo recuerdo en el momento de la prueba. Vamos a hablar de esto de aquí. Los estados de hipertensión emocional anulan la capacidad de análisis y comprensión de los actos humanos. ¿Cómo encontrar la luz de Cristo? A través de sus palabras. No es que no sea suficiente. Hay que buscar todas las formas para poder enseñar su verdad. De hecho, Jesucristo utilizaba los elementos de su alrededor, su derredor, su experiencia cultural de haber crecido como carpintero, obrero, y haber visualizado el abuso que se daba en su entorno, le permitió, entre la palabra, la escritura y la verdad, el deseo de su padre, tomar los elementos del entorno para poder hacer explicaciones muy socráticas, muy únicas, ¿no? Como él las hizo. Pero cogió elementos del cordero, cogió parábolas como el samaritano, cogió, bueno, muchas cosas, ¿no? Que fueron muy ilustrativas. ¿Quién le haría una serpiente? ¿Quién le pide un pan? Y eso es lo que estamos haciendo, buscando elementos que nos ayuden a explicar de la manera más generosa y que con todo el deseo de mi corazón lo hago. Tal cual le pido a Dios que siempre me guíe. Nos ha pasado muchas veces que en estado de inmadurez, que cuando tenemos un problema, decimos a nuestro hijo con coraje palabras que no sentimos en ese momento y que no las sentimos realmente nunca. Bueno, una palabra que yo cojo que a mí me parece muy desagradable, que la he escuchado algunas veces, algunas repetidas veces, de los progenitores, es: tú me das vergüenza. Y me parece eso bastante grosero. Pero yo no creo que el papá siente vergüenza o la mamá siente vergüenza. Creo que su incapacidad de poder decir cómo le está incomodando lo que hace, le hace soltar una grosería de cierta manera. Yo no siento vergüenza nunca, no sentiría vergüenza. O sea, sentiría dolor, vergüenza no. Es una palabra bastante pesada. Entonces, cosas como esa lo produce la insuficiencia cognitiva. Cosas como: me quiero separar de ti, este matrimonio no vale, porque en ese momento estábamos bajo presión. La hiper emocionalidad hace que la mente tenga insuficiencia cognitiva. ¿Qué significa? Paulatinamente se pierde la capacidad de analizar y comprender lo que estamos diciendo y haciendo. Se ven muchos casos, yo he visto casos hasta en religiosos que han perdido la cordura en un momento de la prédica y han dicho una cuestión que está fuera del libro y fuera de contexto espiritual y han dejado salir su naturaleza. Por eso yo decía al empezar la prédica que todos mis derechos se pierden donde empieza lo de Dios, sé tú, Señor, y no yo. Si yo dejara ver mis preferencias, que realmente no soy un hombre con tendencia de preferencias, no soy así, debo tener alguna, pero no es mi ítem mayor. Pero si usted ve, los feministas no reconocen las virtudes del hombre, los machistas no reconocen las virtudes de la mujer, y eso son preferencias que nos quitan la lógica, ¿no? Que nos quitan la coherencia, la sobriedad, la sabiduría, lo que dice la palabra de Dios. La insuficiencia cognitiva es eso. Usted va a ver en esta charla 2 capítulos que sugiero que los vea. Si los ve, si me sigue, síganlo. Esta es la primera parte y mañana haré la segunda parte.
Hoy hablaremos de los peligros de la inmadurez y mañana hablaremos de las condiciones de la madurez emocional, para cerrar este capítulo de enseñanza que se divide en dos. El hogar, que debería rodear a los niños de un ambiente de comprensión, cariño, estimulación, alegría, música arrulladora y maneras y actitudes amables. Así los niños tendrían un gran desenvolvimiento y capacidad para el estudio y el trabajo intelectual. Dada la inmadurez del personal que trabaja en las oficinas, en los talleres, en diferentes lugares, y de los padres dentro de la casa, muchas veces el niño crece bajo condiciones psicológicas desfavorables en base a la presión psíquica, emocional y espiritual que este niño en desarrollo. Por eso yo venía el otro día, instruye al niño en el camino. No es solo darle un consejo, una palabra, es darle la seguridad conceptual del precepto y del principio bien aplicado, bien aprendido y bien enseñado. Entonces, cuando nosotros discursamos muy bien, pero demostramos mal, existe una ambigüedad en el discurso, existe una mala enseñanza física con una buena intención intelectual, y de buenas intenciones, dice un dicho, está lleno de infierno. Entonces, uno no es lo que dice, sino lo que hace. Yo me puedo creer que estoy en un canal, imaginémonos, no sé, yo no es mucho de canales, pero Fox, ya, que no estoy haciendo propaganda de Fox, que es el que me acordé. Pero yo no estoy en Fox, yo estoy con un celular, que ni siquiera es un celular de mucha marca, estoy en mi casa. Usted va a ver aquí los productos porque no tengo un espacio, porque acabamos de empezar un negocio con mi esposa, y este negocio de tiempo, que es miel, por si acaso, soy miel orgánica, es nuestro producto, es nuestra marca. Tenemos acá otros productos que nosotros vendemos. Yo no tengo un espacio grande, usted ve madera aquí porque fabricamos muebles. Por eso no me lleno de situaciones que me llenen de cosas que me hagan pensar que yo soy diferente a lo que soy. Le decía a mi esposa, déjalos ahí, realmente esta es mi realidad. Tenemos que construir un local y bueno, hasta eso no vamos a dejar de compartir con gracia lo que de gracia hemos recibido, que es la palabra de Dios. Entonces, los niños crecen bajo esta presión y de repente vemos niños que bajan su rendimiento escolar y los padres le reclaman, pero no se ponen a pensar que ese niño está por una etapa de transición de divorcio o está en una etapa conflictiva del matrimonio, está lleno de temores por la amenaza de la separación y de la extracción del niño de una de las partes en las que su corazón se divide, porque el niño ama al padre y a la madre, y no entiende de razones adultas, porque para ellos los dos son uno en su corazón, y de repente el ego de una madre o de un padre cree tener el derecho de extirparlo, sin consultar profundamente si es una crisis momentánea fuerte, es una crisis leve, o es un tema que debe llevarse a los pies de Dios, porque el matrimonio no debe ser diluido por influencia de nadie. La Biblia dice que no separe el hombre lo que Dios une, y está incluido la pareja. Así es. Entonces ese niño se fragmenta mentalmente, sus miedos, sus ansiedades se pueden manifestar de muchas maneras y ya la vamos a ver. La segunda parte del peligro de la inmadurez es la incomodidad psíquica. La inestabilidad psíquica es característica de la inmadurez. Personas hay en todas partes que se sienten incómodas, adoleciendo de una incapacidad crónica para la adaptación, abandonan el empleo y dejan los estudios sin causa justificada. Son inestables en el amor, hasta llevar al hombre inmaduro al donjuanismo y a la mujer a la poliandria, llevando dentro de sí mismo inestabilidad. Mal puede adaptarse ningún hombre a una mujer o una mujer permanentemente a un hombre. El hombre y la mujer maduros son esencialmente monógamos y concentran su capacidad efectiva en una sola persona. Los inmaduros, en cambio, buscan la pluralidad de los objetivos, la inútil realización de sus esperanzas, viviendo siempre de necesidades insatisfechas. Desde luego, la felicidad que tan ansiosamente buscan brilla para ellos como una estrella cada vez más lejana. La inestabilidad les hace fracasar en el ejercicio profesional, la organización, la dirección de los negocios. Estos seres inmaduros desconocerán siempre las delicias inenarrables
de compartir una auténtica amistad en alta acepción de la palabra. La incomodidad psíquica. Vamos a ver algo. Alguna vez yo estuve en cuestiones personal y vivía, bueno, tuve un puesto en un área de recursos humanos, de aparte. Y usted puede encontrar archivos y fichas laborales de una persona que le viene en un año con 5 puestos en lugares diferentes. O sea, esa persona, para el perfil de una selección de personal, es Capitán Araña. Como nosotros decimos, ¿qué es un Capitán Araña? El que tú está aquí y de repente ya no está. Así hay capitanes araña en la vida, que son esposos y esposas, novios y novias, hermanos de la iglesia. Mucho se ve en las iglesias que se fragmentan. Pero si ven un corte es porque hubo una baja de luz y perdimos iluminación. El hombre y la mujer maduros son esencialmente monógamos y concentran su capacidad afectiva en una sola persona. La inestabilidad psicológica hace fracasar en el ejercicio de las muchas cosas, matrimonio, profesiones, organizaciones y dirección de los negocios. Estos seres inmaduros desconocerán siempre las delicias inenarrables de compartir una auténtica amistad, un matrimonio estable, en la más alta sección de la palabra. Yo quisiera citar algo que es importante. Lo decía, que las personas que andan de iglesia en iglesia y siempre echando la culpa a un miembro o a alguna persona y no pertenecieron a una barca, en una escuela dominical por muchos años y siempre hay algo culpable de ellos. Ellos tuvieron una razón, no una verdad, para salir, o quienes fragmentan una iglesia llevando una iglesia, llevándose personas, a veces, la bendición de un pastor, son gente de desobediencia y madura. Como cuando dividen un matrimonio, porque el cuerpo así dice comparativamente la escritura. Yo no he pensado nunca que mi pastor, cual quiero y amo, porque así lo siento, que respeto, admiro por cada palabra, y los pastores, porque tenemos algunos pastores, pero el pastor principal, con el que conversamos unas 2 o 3 veces al año de manera detenida y detallada, de problemas míos o los que toque conversar, al cual le tengo mucho respeto, mucha gratitud por el tiempo que me ha dedicado desde el púlpito y también dentro de su oficina cuando me ha escuchado con amor y atención. No he pretendido jamás verlo a ello perfecto para condicionar mi forma de estar en la iglesia. De hecho, no. Sería muy difícil poder sentir el amor si no tuviéramos momentos en los que debemos demostrarlo cuando algo no parece. Y que no le digo que me he tenido a ver esto en ellos, pastor Nello. No, de hecho, sí. No se le nota mucho, quizás no me fijaba en eso. Pero debe tener sus errores pequeños y grandes, ¿no? A cierta edad ya uno evita los grandes, pero no me he detenido y quizás no por eso no podía ponerme a hablar de esas cosas, ¿no? Ni quiero tampoco, pero alguna vez ella me preguntó algo por una experiencia que si yo lo viera él cometiendo un pecado o algo, negaría por el amor que le tengo la existencia del pecado. Por un caso de alguien que yo recibí en mi casa después de que tuvo un momento difícil. Y me dijo, ¿negarías? Digo, no negaría la existencia del pecado. Lo que no dejaría de reconocer es que usted es mi pastor. Y me sonrió con agrado, ¿no? Por eso. Porque eso no es un asunto mío, sino de Dios. Usted es mi pastor. Y así será siempre. Así que no negaría el pecado, pero tampoco negaría la bendición de Jehová sobre su vida por el pecado. Porque es poner el pecado por encima de la gracia. Y eso no lo hago jamás ni debe hacerlo jamás nadie. Eso me ha permitido ser estable en la iglesia y justo en mi forma de ver la vida y a los hijos de Dios. No siempre lo he hecho. En la iglesia sí, a veces he tenido momentos fuertes como jefe laboral, los cuales
Sí tengo unas cuantas cosas que no dice que iba a hacerlas, pero he visto mucho como jefe, comportamientos laborales, como consejero patrimonial, muchas cosas de estabilidad, y he visto mucho cómo descarga sobre los niños su ira por no reconocer que el niño está inestable por causa de la presión psíquica que está recibiendo. Nosotros como padres muchas veces somos egoístas y ponemos nuestros temores sobre la vida del niño que tiene un albedrío dado por Dios a cual nosotros no debemos extirpar, porque de ahí viene la verdadera alabanza de oración. Entonces, dice acá, las grandes conquistas humanas han sido el resultado de una severa disciplina mental, caracterizada especialmente por la constancia en la lucha y la persistente búsqueda de altos objetivos. El compositor español Sarasate, en su retiro en Biarritz, fue visitado por un admirador. Terminado el artista una interpretación de su violín, comentó el visitante: es un genio. Sarasate contestó: me he ejercitado 14 horas diarias durante 34 años consecutivos y usted me dice que yo soy un genio. Significativo es también el extraordinario caso de Juan. Bueno, ¿qué le está diciendo el compositor? Usted me dice que yo soy un genio. Un genio hace magia. Un genio hace aparecer de la nada las cosas. Entiendo, quizás tiene que haber entendido la intención de su fan, ¿no? Pero en la práctica, a quienes le ha costado y nos ha costado tener algo, alguna vez alguien me dijo algo, no así de ese tamaño, no creo que pueda comparar con un artista así, ¿no? Pero creo que sí he leído algo. De hecho, me gusta la lectura, me gusta la heredé como costumbre de mis padres. Mi padre es un hombre muy lector, mi madre también es escritora de libros, mi padre por igual, así que creo que hay algo ahí de que Dios venía preparando. Y le expliqué cuántos libros creo que me había leído la persona que me dijo y cuántas horas pasaba leyendo, meditando, orando, a veces retirado sin un libro, pensando en las cosas que escuchaba y buscando de recursos en mi alma, que es donde están los pensamientos, cuál era la mejor opción para esa vida y orando. Eso no es un acto de soldar los dedos como el guante de Thanos. Sin embargo, hay personas que quieren lograr tener sabiduría sin tener conocimiento, preparación, experiencia y escuchar a las personas que saben. Quieren opinar sabiamente cuando ni siquiera escuchan a los sabios. Dice la Biblia que debe callarse el necio, el ignorante, cuando el sabio habla si quiere aprender. ¿Ya? Alberto Cortés dice que la clave de aprender es callarse frente al que sabe. Pero muchas veces, y cotidianamente en Latinoamérica, el que no sabe habla más del que sabe, y el que sabe se calla, como dice la Biblia, porque por experiencia el necio le va a ganar. Así de sencillo. Entonces, muchas veces más experiencia tiene el necio por años que el sabio por estudio. Entonces, esto da paso a la tercera parte de la inmadurez, que es el trastorno psicosomático gastrointestinal. Yo trabajé en una fundación de enfermos incurables de la piel, donde el 60% de los pacientes habían recibido la enfermedad en su piel originada por una crisis psicológica emocional, el vitiligo, la psoriasis. Un caso claro era de una chica que trabajaba en un banco prestigioso de aquí del Ecuador, que ella, ante la situación de que estuvo a punto de ahogarse en el mar, inmediatamente le aparece la psoriasis. Y cuando llegué a servir en esta fundación, se hizo un trabajo amoroso, porque creo que es la palabra apropiada, amoroso con ella, tanto entre el equipo médico, dermatólogos, trabajadores sociales, de la fundación,
las cremas y todo, y la parte que me tocaba. Fue amoroso como lo que hacíamos con todos. Y se logró detectar que la condición psíquica de esta chica determinaba mucho las erupciones de la piel. Se había deprimido porque los enfermos de psoriasis de vitiligo son potencialmente suicidas. Ella ya estaba en una etapa bastante crónica porque tenía muchas partes de su cuerpo tomadas por el trastorno, por la enfermedad. Y de hecho, para colmo, ella había sido reina del banco, una mujer guapa, realmente guapa. Se veía completamente afeada por la enfermedad. Su esposo no la tocaba, bueno, y cosas que podríamos hablar tristemente. De la mano de Dios hicimos un trabajo profundamente responsable y amoroso. Nos detuvimos más en lo que se necesitaba profundamente que lo que nosotros conocíamos individualmente y logramos encontrar el camino de la mano de Dios. Esta chica tuvo una estabilidad psíquica, creció su amor propio, trabajamos profundamente y su psoriasis desapareció. Yo no digo que se curó, por favor. No me gusta decir cosas que emocionalmente siento, porque la psoriasis puede volver por una crisis. Así que en ese momento desapareció, en el transcurso de 2 meses fue desapareciendo, sus llagas fueron desapareciendo. Hubo mucha oración, muchas cosas y se sanó, gloria a Dios. Yo no lo puedo decir porque he visto casos de enfermos de psoriasis que cuando vuelven aquí se vuelven a recaer. Así que no me quiero apropiar de aquello que le pertenece solo a Dios y no lo estoy negando, pero tampoco lo estoy afirmando porque he visto casos y no quisiera decir cosas que después hagan parecer que tengo un Dios mentiroso. Entonces, se mejoró mucho. Cuando una persona a veces tiene bajo estrés, tiene que ir al baño, se les afloja el estómago, por eso se llama trastorno gastrointestinal psicosomático. También cuando le dan náusea, personas que le dan náusea. Este tipo de cosas no solo afectan esto, sino que sabía que la glándula pituitaria, entre otras hormonas denominadas somatotróficas, cuya función consiste en poner en marcha las defensas del organismo contra las enfermedades. Sin embargo, cuando la hormona somatotrófica se produce en abundancia, ejerce una perniciosa influencia en el organismo, originando las enfermedades enumeradas atrás, que es enfermedades del hígado, neurohepatitis, del riñón, neuronefritis, de la piel, neurodermitis, y todos estos síndromes son ocasionados por las emociones descontroladas. Un buen 60% de las enfermedades del ser humano son de origen emocional. ¿Ya? Es causada por las emociones de violencia. La hormona STH somatotrófica determina reacciones en la glándula suprarrenal, produciendo una superabundancia hormonal de cortisona. Tal influencia se produce por las emociones fuertes como la cólera, el miedo, etc., ocasionando rubicundez, palidez en el rostro. La glándula pituitaria segrega también una hormona denominada adrenocorticotrófica, ACTH. Bajo la presión de emociones desagradables y dolorosas, los resultados de esta descomposición hormonal se hacen sentir en el metabolismo, dificultando la asimilación de proteínas y la transmutación de los alimentos ingeridos y aminoácidos asimilables por el torrente circulatorio de la sangre. Alguna vez se cogió un experimento científico donde se puso 100 niños bajo condiciones desfavorables emocionales dentro del hogar, espirituales y todas estas cosas. Y 100 niños que vivían en hogares con armonía. Se les suministró inicialmente la misma cantidad de alimentos, proteínas y todo saludable, aconsejable por un nutricionista, y se detectó que los niños con influencia perniciosa psicoemocional no asimilaban los alimentos como los otros. Sus defensas y plaquetas estaban bajas. No era un problema de alimentación, era un problema del alma, que no asimilaba nada externo porque por dentro estaba en crisis. De igual manera, posteriormente se hizo el estudio con la etapa de desarrollo cognitivo del pensamiento y se dio cuenta, bajo la misma influencia psicopedagógica
y todos los elementos coayudantes a una enseñanza apropiada, los niños con influencias negativas psicológicas no lograban desarrollar la comprensión apropiada de los elementos educativos y de la dinámica de la enseñanza. Su condición psíquica era desfavorable y es desventajoso al crecimiento psicológico, biológico, alimentario. Eso es el trastorno psicosomático. Un daño tremendo al cuerpo producido en el alma. Por último, vamos a la desviación de la conducta, que es la cuarta parte y última de los peligros de la inmadurez. Desviación de la conducta. Una persona desadaptada permanentemente de bienes irascibles y violenta, con consecuencias graves para los demás. Los homicidios, el suicidio, las lesiones personales, las violaciones, las transgresiones de la ley social son consecuencias obvias del crónico desajuste de la personalidad. Se infiere, pues, que para mejorar la conducta de las personas desadaptadas o delincuentes se necesita primero mejorar las condiciones vitales del hogar, en el estudio y en el trabajo. Sin mejorar estas causas, mal podríamos esperar buenos resultados en las relaciones del hombre con el medio ambiente. De aquí que el sistema carcelario, hospitalario y todas estas cosas dejan mucho que desear, y también el sistema familiar. Como esta es la primera parte de una charla dividida en dos etapas, porque vamos a terminar con la solución, ese es el objetivo. No es un accidente en la conducta, la desgracia de un ser humano es consecuencia ineluctable de la inmadurez. Es muy fácil echarle la culpa a la vida y a las circunstancias por lo que pasa. Hace poco vi a una persona hacer algo en un comisariato. Lo voy a decir. No sé de dónde sacó esta broma mi hijo, que es un niño bastante saludable, lo digo no porque no sea un divino padre. No. Es saludable y creo que el resultante habla de por qué. No quiero entrar en detalle y tirarme flores. Nos hemos preocupado de amarlo, y cuando hemos cometido errores, hemos con el amor hemos sanado cualquier cosa que el desamor en los actos equivocados haya producido. Es un niño con una seguridad afectiva bastante generosa, y eso, si usted lee en psicología qué significa salud mental. Es un niño muy amado, siente el amor de sus padres y sabe que su padre y su madre se aman, y cuando ha habido momentos difíciles se aman. Entonces, y que sí los ha habido, por si acaso se lo digo. Yo no me divinizo ni me presento como el ejemplo a seguir. Yo no hablo del ideal hogar, sino del real hogar. Así soy. No estoy hablando mal de mi hogar. No, yo me siento contento del hogar que tengo, con las diferencias y con las concordancias y con todo eso. No lo cambiaría. Si volvería a nacer, volvería a buscar a la misma mujer con los mismos conflictos, porque viendo a otros en la calle, yo me siento tranquilo. Entonces, y espero que así sea de parte de mi esposa. Creo que sí coincide conmigo. Me acaricia, me besa y se acuesta con amor a mi lado. Y cuando los tres estamos acostados en la cama, se siente que somos felices juntos. Qué bonito. Comercial de parte de Dios, recordando mi vida, y a la cual estoy agradecido. Pero mi hijo, como a veces ve estas cuestiones, hizo una broma, porque él sabe que a mí no me gusta que ande cogiendo, como él es alérgico, yo también, que él tiene prohibido colorantes y todas estas cosas, preservantes y todas estas cosas. Yo no tomo cola, si aquí se compra una cola de litro, más de la mitad se bota, porque no tomamos cola, no nos gusta realmente. Tomamos agua o jugo, ya ni jugo, porque aprendimos que el jugo pierde la propiedad, pero bueno. Y cogí unas papitas, eso es la, como 2 colas, que yo he comprado 2 colas. Y digo, ¿qué es? Menos es, pensando que la mamá le había facultado. Le dije, ¿pero tú por qué le permites esto? No, Pito, es una broma. Entonces dije, ¿esto es una broma para ti? Digo, sí, te voy a enseñar algo. Y quizás usted me ve como exagerado. En buena hora estaba un perchador ahí. Y le dije, señor, ¿usted me permite enseñarle a mi hijo algo? ¿Qué? Usted es el que percha esta botella, sí. Y era una persona mayor. Mayor en Venezuela, ¿no? Mayor, sí. Y él responde algo tan lindo, gracias a Dios. Dios acompañó en la enseñanza como padre. Y dice, déjame, si no lo hago de esta manera, no lo hago. Y Dios me puso los elementos para enseñarle una reflexión a mi hijo.
ese pequeño vandalismo que usted me ve algo exagerado, donde empieza el vandalismo. Dice, hay niños que vienen aquí, me dice, señor, y empujan las botellas, las tiran al piso, y uno tiene que callarse. Y yo le vi la cara de cansado del señor, después vimos a otro, y mi hijo lo vio cansado, le digo, ¿te ves lo cansado que están? ¿Te parece gracioso que tú le desordenes lo que él ha ordenado por hacer una broma? ¿Te parece una broma que tú cojas su trabajo y se lo tires porque le quieres sonreír? Eso es un pequeño vandalismo, le dije. Ahí viene la parte de la desviación de la conducta. Si nosotros, yo he visto padres que se ríen de las desobediencias, que se ríen de las cosas que son desadaptadas en un tamaño pequeño pero que después serán grandes, que se ríen en que no respeten lo mayor, o que justifican. Yo me crié con la forma en que mi tío es mi tío, y si mi tío está equivocado, igual yo me callo. Gracias a Dios, sí. Me crié con la frase de mi madre, es tu padre y te callas. Gloria a Dios por eso. Me crié con el sello en la cabeza, es tu padre y lo respetas. Nunca hubo una palabra de parte de mi madre permitiera en lo más mínimo a mi alma, que es mi mente, justificar un irrespeto a mi padre, aunque estuviese cometiendo un error. Es tu padre y lo respetas. Mandamiento de Dios. No dice, honra a tu padre y a tu madre con estas condiciones. No dice eso. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Entonces yo crecí así. Crecí que cuando mi papá hablaba, todos nos callábamos. Cuando mi papá estaba en la mesa, era mi papá el que hablaba y teníamos que escuchar. Gracias a Dios por eso. Bueno, en el próximo capítulo vamos a buscar la luz de todo este conflicto, pero la luz está en la palabra. Si usted actúa con justicia, si usted actúa bajo la palabra y bajo el precepto y el principio, que en el próximo capítulo vamos a desgranarlo, porque así manda Dios. Hoy, hijo mío, las enseñanzas de un padre, estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No despreciéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Los mandamientos los conocemos, los preceptos en gran mayoría. Mañana me voy a detener en tratar de explicar de la mejor forma cómo lograr ser maduros espiritualmente para poder ser sabios. Es imposible que alguien que tenga inmadurez logre sabiduría, por mucho que lea. El conocimiento intelectual, inteligible, intelectible, que es la inteligencia en tres partes, debe estar entrelazado de una manera muy ecuánime, y mañana lo voy a explicar, para poder encontrar la sabiduría que tanto necesitamos para ser felices y vivir en paz. Usted ha recibido la bendición, busque la luz del Espíritu Santo, que lo guíe a toda verdad. Su palabra es la verdad. Él será lámpara de nuestros pies y lumbre del camino. Cierre sus ojos conmigo, le pido por favor, le invito a que cierre conmigo. Señor, enséñanos tus estatutos, danos de tu verdad, danos de tu gloria, y como tú dijiste en la Escritura, Padre, mi gozo no será completo si no comparto mi gloria con ellos. Gracias, Señor. Porque nos has regalado lo que por medio no tenemos. Solo nos pides una cosa, obediencia y amor sincero a tu vida, a tu resurrección, a tu sacrificio, sujeción a tu palabra, sin conjeturas, ni prejuicios, ni paradigmas. Obedecer tus estatutos nos da la felicidad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Danos de tu verdad.
para sentirnos libres de pensamientos, emociones y actitudes que nos generan dolor. Esperamos, Señor, dilucidar completamente dudas conceptuales en la segunda parte de esta charla. El propósito es presentarte como un Cristo caminante a través de la enseñanza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Shalom sea la paz.